La grabación encontrada en 2004 dura apenas 42 segundos. Fue registrada en cinta analógica, llena de estática, y hasta hoy nadie sabe quién la hizo, ni siquiera si la persona que sostenía la cámara sigue viva. La imagen abre con un camino de tierra iluminado apenas por una luz débil. Es de noche. El viento sopla fuerte entre los árboles resecos y al fondo, casi tragada por el ruido, una mujer repite un nombre con la voz temblando. San Esteban, San Esteban, por favor. La cámara se mueve bruscamente, como si quien grababa estuviera corriendo sobre suelo irregular. La respiración agitada domina los primeros segundos, hasta que, en el segundo 17, un estruendo retumba en la montaña. No es trueno, no es roca cayendo, es como si algo gigantesco hubiera golpeado la tierra, haciendo que el sonido reverberara por las laderas como una advertencia antigua e imposible de ignorar. En el segundo 23, el corredor formado por los árboles se estrecha. La oscuridad se vuelve más densa, casi sólida. En el lado derecho de la imagen, dos siluetas aparecen por menos de un segundo. De pie, quietas, observando. No se mueven, no respiran, no hacen ruido. Cuando la cámara intenta enfocar, ya no están. Desaparecen sin correr, sin girar, sin dejar rastro. En el segundo 32, la mujer cae. La cámara cae con ella, mostrando solo el cielo cubierto de nubes y la copa oscura de los árboles. El audio registra su respiración corta, desesperada, hasta que, en el segundo 36, una voz masculina surge muy cerca del micrófono, tan cerca que se escucha la saliva en su boca. No vuelvas, él todavía está abajo. La cámara tiembla y parece como si alguien o algo la empujara. En el segundo 42, el último de la grabación, un grito llena el audio. No es humano, no es una voz, es profundo, subterráneo, como si algo intentara romper la tierra desde abajo. Después, silencio. La cinta termina. Ningún investigador identificó a la mujer, al hombre o el lugar exacto, pero los que vivían cerca reconocieron un detalle: el nombre que ella repetía antes de caer. San Esteban, un pueblo que ya no aparece en los mapas, un pueblo oficialmente abandonado desde 1996. Y aún así, alguien filmó esa cinta. San Esteban de las Cruces nunca fue un lugar de fácil acceso. Escondido entre montañas áridas y caminos de minería olvidados, el pueblo parecía construido más para ocultarse del mundo que para formar parte de él. La mayoría de las comunidades cercanas evitaban mencionarlo, como si decir su nombre fuera suficiente para atraer algo que preferían dejar dormido. Aún así, hasta 1996, allí vivían familias enteras, atrapadas en un silencio que no parecía natural. Un silencio que muchos describían como espeso, vivo, observador. Los registros muestran que el pueblo fue fundado en 1841 por mineros que creían haber encontrado vetas prometedoras de plata. Sin embargo, los relatos más antiguos hablan de túneles más profundos, túneles que los trabajadores se negaban a explorar. Decían que el aire allá abajo parecía respirar, que la tierra pulsaba como si tuviera un corazón escondido bajo las rocas. Las excavaciones fueron abandonadas, pero el miedo quedó como una herencia silenciosa entre generaciones. La noche del 12 de agosto de 1996, todo cambió. Lo que ocurrió nunca fue completamente explicado. No hubo órdenes de evacuación, ni rastros, ni testigos. Solo ausencia. Un pueblo entero dejó de responder. Los que intentaron volver días después encontraron casas abiertas, platos sobre las mesas, ropa tendida secándose al viento. Pero ninguna persona. La versión oficial habló de inestabilidad geológica, pero los habitantes de la región aseguraban que San Esteban no se había derrumbado. Había sido llamado.
Nunca habría vuelto a pensar en este caso si no fuera por la carta anónima que recibí hace semanas, sin firma, sin dirección, solo una frase escrita a mano. Vuelve a San Esteban antes de que él despierte. Junto a ella, una fotografía antigua del pueblo. En la esquina inferior derecha, la silueta de una mujer miraba directo a la cámara. Un detalle tan sutil que solo noté al acercar la imagen. Algo en su expresión parecía pedir ayuda o advertir. No sé por qué, pero sentí que la carta no fue enviada por casualidad. Algo en esa fotografía, en el símbolo dibujado en el reverso, en ese aviso sobre él, despertó una sensación incómoda, como si la historia de San Esteban estuviera conectada con algo que yo debía haber descubierto años atrás. Y por eso, al caer la tarde, dejé mi coche en la carretera de tierra y comencé a caminar hacia lo que quedaba del pueblo, sin saber que esa noche me demostraría que San Esteban nunca estuvo realmente vacío. Avancé por el sendero angosto que llevaba al corazón de San Esteban con la sensación de que cada paso me hundía un poco más en una historia que no quería ser recordada. La luz del atardecer moría rápidamente detrás de las montañas. El aire comenzaba a volverse pesado, como si la propia respiración del lugar se acomodara sobre mis hombros. San Esteban ya no aparecía en los mapas modernos, pero mi instinto decía que estaba exactamente donde debía estar. Aún así, nada ahí se comportaba como un pueblo abandonado. Al acercarme a lo que debía ser la antigua plaza central, noté que el terreno estaba demasiado limpio. No había ruinas ni restos de casas o paredes derrumbadas. Solo había trazos hundidos en la tierra, como bases, cicatrices de lo que alguna vez estuvo ahí. Aquello me inquietó aún más que si el lugar estuviera destruido. Parecía que todo había sido removido con cuidado, como si quisieran borrar su memoria física. Encontré marcas en el suelo que podrían haber sido los bordes de la escuela y, más allá, lo que tal vez fue una panadería o algún almacén. Pero solo quedaban líneas profundas, marcas de ausencia. El silencio era antinatural. Ni el viento atravesaba la plaza. Apreté la linterna con más fuerza. Era imposible no pensar en la carta que me había traído hasta allí. Vuelve a San Esteban antes de que él despierte. Recordar esas palabras hacía que un nudo se cerrara en mi estómago. En el centro de la plaza vi el único vestigio intacto, un altar circular de piedra. Parecía fuera de lugar, como si todas las demás construcciones hubieran desaparecido, pero esa estructura hubiera sido dejada deliberadamente. El altar tenía marcas profundas, símbolos tallados que no lograba identificar. Pasé los dedos por uno y sentí una textura áspera, pero con un calor extraño bajo la superficie. La piedra estaba fría por fuera, pero parecía viva por dentro. Al inclinarme, noté un símbolo en el centro del círculo, el mismo que venía en el reverso de la fotografía enviada con la carta. Un círculo partido verticalmente, como una puerta dividida. Mi corazón se aceleró. Alguien había estado allí. En ese momento escuché pasos, no fuertes, sino arrastrados, lentos, casi cuidadosos, como si intentaran no ser oídos pero fallaran. Giré la linterna hacia el sonido, pero solo vi sombras largas proyectadas en la tierra irregular. El sonido se detuvo abruptamente, y ese silencio repentino erizó cada pelo de mi cuerpo. ¿Quién está ahí?, pregunté, sabiendo que nadie respondería. Un segundo sonido vino de mi izquierda, una respiración corta y contenida. Avancé con la linterna, iluminando fragmentos de paredes derrumbadas, madera podrida, restos de estructuras. Nada vivo, nada humano. Pero el aire había cambiado. Se sentía más caliente, como si algo hubiera estado allí segundos antes. Cuando regresé al altar, la linterna iluminó algo nuevo. Huellas, muchas huellas, algunas pequeñas como de niños, otras grandes, irregulares, demasiado profundas para ser de alguien caminando normalmente. Estaban formando un círculo,
Algunas huellas eran tan recientes que el borde aún estaba húmedo. Mi estómago se heló. Era imposible que alguien hubiera pasado por ahí sin que yo lo viera. Retrocedí y sin darme cuenta casi pisé el altar. La linterna tembló. Por un segundo, el haz iluminó los restos de la antigua escuela. Allí vi una figura, alguien de pie, inmóvil, mirándome. No distinguí su rostro, pero sí su contorno. Cabello largo, ropa oscura, postura rígida, antinatural. Me quedé congelado. La figura no caminaba, no respiraba, no inclinaba la cabeza, solo estaba ahí. Demasiado presente para ser sombra, demasiado silenciosa para ser humana. Cuando levanté la linterna para verle la cara, desapareció. No corrió, no se movió, no dejó huellas, simplemente dejó de ocupar el espacio donde estaba. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esto no es normal, pensé. Esto no es humano. Retrocedí, pero el altar comenzó a emitir un calor más fuerte. El símbolo en el centro parecía pulsar. Entonces escuché claramente la voz. No era viento ni imaginación. Era una voz femenina, débil, quebrada. Isaac, mi nombre. Provenía del lado opuesto donde estaba la figura. Giré, pero solo encontré oscuridad. Entonces el suelo vibró, no como un temblor natural, sino algo más orgánico, como un latido enorme muy por debajo. El altar respondió, una luz azul corrió por los símbolos, como si despertaran. La vibración aumentó, el aire se espesó. Mis oídos se taparon, como si la atmósfera fuera absorbida por la tierra. La linterna parpadeó. La vibración se detuvo. Y en ese silencio absoluto escuché un gemido profundo, algo que intentaba subir. El símbolo del altar comenzó a abrirse levemente, como una puerta dividida a punto de ceder. En ese instante entendí que la carta no era una invitación, era una advertencia, y yo ya había llegado demasiado tarde para obedecer. La noche ya se había apoderado por completo de San Esteban, cuando recuperé el aliento tras el temblor que atravesó la tierra. El altar seguía en el centro de la plaza, irradiando una luz azulada que palpitaba como un corazón expuesto, y sentí que si permanecía ahí sería devorado por algo que no alcanzaba a comprender. Aún así, mis pies se movieron hacia la estructura, casi como si el pueblo entero me llamara de regreso al centro de una historia que nunca pedí investigar. La carta decía que tenía que volver antes de que él despertara, y ahora estaba seguro de que ese despertar había comenzado en el instante en que pisé las cicatrices del lugar. Apreté la linterna en mi mano y comencé a caminar por el borde de la plaza, evitando mirar directamente el altar. La sensación de ser observado era tan fuerte que parecía empujarme los hombros. El aire se espesaba con cada paso, como si entrara en un espacio que rechazaba a los vivos. Las huellas de antes, aquellas que rodeaban el altar, ahora parecían aún más claras, y había más, muchas más. Se extendían por la tierra en múltiples direcciones como caminos formados por presencias invisibles. Al iluminar con la linterna, tuve la aterradora certeza de que algunas habían sido creadas hacía segundos. Fue cuando lo escuché otra vez. Esta vez no era un susurro, era un llamado más claro, más directo, desde la dirección de lo que alguna vez fueron casas. A Isaac. Aquella voz no tenía temblor, ni urgencia. Era una voz familiar en un tono que me provocó un escalofrío profundo. Giré en esa dirección y por primera vez desde que entré al pueblo vi ruinas reales, restos de paredes formando una entrada estrecha, sombras pegadas a los ladrillos como manchas vivas. La voz volvió a llamar, suave. Sin entender por qué, mis piernas se movieron, atraídas como si una cuerda invisible me jalara. Dentro de la estructura derrumbada, la temperatura cayó bruscamente. El frío no era natural, era un frío que parecía ocupar el espacio,
como si algo desplazara el aire normal. Mi respiración salió en nubes pequeñas y la linterna titiló una vez. No había muebles, no había polvo acumulado como en ruinas comunes. Había señales de vida reciente, marcas de dedos arrastrados en el piso, tierra removida, rastros de algo empujado contra la pared. Y en la esquina, una cama antigua perfectamente tendida. Aquello no podía estar así desde 1996. Me acerqué lentamente. No había polvo sobre los pliegues, como si alguien hubiera dormido ahí la noche anterior. Y entonces vi un objeto sobre la cabecera, una fotografía boca abajo. La levanté y la volví. 3 personas, 2 adultos y un niño. Sus sonrisas eran extrañas, rígidas, casi impostadas. En su ropa, el símbolo del altar, el círculo dividido. En el reverso, una sola palabra escrita: despierto. El frío en la sala pareció multiplicarse, como si algo se acercara. La voz volvió a sonar detrás de mí, esta vez más cerca, a unos metros. «Isaac, ¿quieres verlo?» Giré bruscamente y la linterna recorrió la entrada. No había nadie, pero la sensación de alguien respirando dentro de la sala era intensa. La luz parpadeó. En el suelo apareció un dibujo hecho con tierra y ceniza, el mismo símbolo de la puerta, pero partido a la mitad, como si alguien hubiera intentado borrarlo. La casa vibró, no como si se fuera a caer, sino como si algo grande caminara por debajo, corría hacia afuera antes de quedar atrapado. El aire nocturno golpeó mi cara, pero no alivió el frío que traía conmigo. Las risas comenzaron a escucharse al mismo tiempo que salí. Risitas de niños, muchas, venían de todas direcciones. Pero no había niños en San Esteban, no había nadie. Las risas rebotaban entre las ruinas como si fueran recuerdos atrapados en el aire. Algo se movió rápido entre las sombras, demasiado rápido para ser humano. Retrocedí hacia la antigua escuela, buscando algún punto firme para enfrentar lo que estaba sucediendo. Pero la plaza había cambiado. El altar brillaba más. El buraco en el suelo era ahora una abertura más grande, como si respirara. Las huellas eran cientos, todas girando hacia ese punto oscuro. No recordaba haber visto el agujero así, como si se hubiera abierto más mientras yo estaba dentro de la casa. Me acerqué lentamente. Un aire caliente, húmedo, subía desde él, como el aliento de algo oculto. Y entonces escuché la voz desde dentro. La misma voz de la grabación del 2004. La misma mujer. Isaac. El sonido subió como si viajara por un túnel largo. Mis pulmones se apretaron. La linterna tembló tanto que tuve que sostenerla con ambas manos. Sentí las piernas abandonarme por un segundo. La voz repitió mi nombre, y esta vez vino acompañada de algo más. Un gemido suave, un llanto apagado, de niño. Un llanto que hacía eco dentro de la tierra. Me congelé. Ese llanto no podía ser. Me acerqué un paso. El llanto cambió, ahora más claro, más cercano, más familiar. Una palabra se formó entre los sollozos. Isaac, ayúdame. La voz era infantil, demasiado familiar. Un terror completamente distinto al de antes me atravesó. No era solo miedo, era algo más profundo, doloroso, casi personal. Era como escuchar una parte perdida de mí mismo. La linterna captó 2 puntos brillantes al fondo del agujero. Ojos, pequeños, observándome, fijos, reconociéndome. Mis rodillas casi cedieron. No, pensé, no puede ser. Y entonces entendí. No solo era un llamado, era un reconocimiento. San Esteban no había sido abandonado en 1996. San Esteban había sido devorado, dirigido, poblado por un eco. Y ahora me estaba llamando por mi nombre. La imagen de aquel niño parado en la esquina de la habitación, iluminado apenas por la linterna, hizo que el tiempo dejara de moverse. Era como mirar una fotografía antigua, pero viva. Demasiado viva.
Su rostro era el mío, el de un niño de 7 u 8 años. Los mismos ojos oscuros, la misma expresión perdida que yo tenía cuando aún no entendía por qué mi madre siempre parecía cargar el peso de un mundo que nunca nombraba. Aquello no era posible, pero ahí estaba, respirando sin mover el pecho, observándome como si yo fuera el intruso. Mi cuerpo quiso retroceder, correr, apagar la luz y cerrar la puerta a golpes, pero mis piernas siguieron clavadas en el suelo. El niño inclinó la cabeza a apenas unos grados, como si estudiara cada gesto de mi cara, comparándolo con algún recuerdo que no podía alcanzar. En el fondo, una parte de mí sintió algo parecido a nostalgia. «Isaac», dijo con una voz baja y limpia, como el sonido de un eco atrapado en una memoria que no era mía. El hombre a mi lado apretó mi brazo con tanta fuerza que sentí sus uñas hundirse en mi piel. «No le contestes», murmuró en un hilo de voz. «Si le contestas, él aprende tu tono». El niño dio un paso adelante. El suelo no crujió, la tierra no se movió. Era como si los pies no tocaran realmente el piso. El aire se volvió espeso, casi sólido. La linterna volvió a temblar. La criatura, o el recuerdo distorsionado, dio otro paso. La sombra proyectada detrás de él no coincidía con su cuerpo. Era más larga y deformada. Su boca se curvó en una sonrisa extraña. No era de niño, no era humana. Era una línea torcida, aprendida, ensayada. Una imitación torpe de lo que él creía que era un gesto tierno. El miedo me subió como un fuego por las piernas. El hombre tiró de mí con un brusco tirón hacia la puerta. «¡Muévete!», gritó en un susurro urgente. Lo obedecí sin pensar. Los dos salimos de la estructura derrumbada, empujando la puerta improvisada con tanta fuerza que la madera crujió. Afuera, el aire helado me golpeó el rostro. La plaza parecía más grande, más vacía y más viva al mismo tiempo. El altar seguía pulsando con una luz azul que parecía latir a un ritmo parecido al de un corazón humano. Pero el agujero en el suelo era mayor, mucho mayor, como si hubiera respirado hondo. Las huellas se habían multiplicado. Antes eran decenas, ahora eran cientos, cruzándose en círculos apretados, hundidas como si muchas personas hubieran caminado alrededor del altar en una procesión silenciosa. No eran antiguas, algunas aún se desmoronaban por los bordes. «Él te probó», dijo el hombre detrás de mí. «Quería ver cuánto recordabas». Giré hacia él todavía temblando. «¿Qué era eso?», pregunté, aunque sabía que no quería escuchar la respuesta. El hombre respiró hondo. «No era un qué», respondió. «Era un quién. Era lo que quedó de ti, cuando tu madre te sacó de aquí». Mi corazón saltó. «Yo no estuve aquí», dije, aunque ya no sonaba convincente. Él me miró con tristeza. «Tú eres un sobreviviente, Isaac. Un niño que escapó, pero no todo de ti se fue. Los que huyen dejan una sombra atrás, y él aprende de esas sombras». Mi garganta se cerró. «¿Cómo sabes todo esto?». El hombre apartó la vista hacia el agujero. «Porque yo no escapé. Yo me quedé. Y él me vio, y cuando él te ve, nunca deja de llamarte». El suelo vibró suavemente, como si algo bajo tierra se moviera a gran velocidad. El aire caliente volvió a salir del agujero, mezclado con olor a humedad rancia. El hombre me hizo un gesto para que lo siguiera. Caminamos hacia una estructura más grande, medio derrumbada. Al entrar, el olor a polvo viejo y madera podrida me golpeó, pero también el olor a humanidad encerrada. Pasamos por una puerta que él reforzaba con metal. Dentro había colchones viejos, botellas vacías, restos de comida seca. «Aquí he sobrevivido», dijo. «Aquí vi lo que pasó, aquí entendí quién despertó en la mina». Me señaló una parte del suelo. Había cajas y papeles esparcidos. «Estos son los archivos que no se llevaron, los que dejaron cuando fueron llamados». Me acerqué. Mis manos temblaban sin control. Abrí un cuaderno.
Las páginas estaban manchadas, pero la caligrafía seguía ahí, trémula y desesperada. En la primera página, un nombre: mi madre. Leí la primera línea: Isaac no debe bajar a la mina. Pasé la página. Había descripciones de ruidos nocturnos, niños que oían voces desde la tierra, personas encontradas con puñados de tierra húmeda, dibujos de túneles interminables y figuras sin rostro. Ella vio lo que venía, dijo el hombre. Intentó advertirnos. Pasó a otro cuaderno peor conservado. En él, el símbolo del altar estaba dibujado una y otra vez, como si mi madre quisiera memorizarlo o destruirlo. ¿Dónde está ella?, pregunté con un nudo en la garganta. El hombre bajó la mirada. Ella volvió cuando escuchó tu voz. Mi voz. Mi estómago se torció. No estaba escuchando tu voz de verdad, dijo él. Escuchaba la voz de él, usando un pedazo de ti. Sentí un dolor agudo en el pecho. El hombre sacó un grabador antiguo de la caja. Esta es la última grabación de tu madre. Lo encendió. El chiado llenó la sala, luego su respiración. Si alguien encuentra esto, San Esteban no fue evacuado, San Esteban fue llamado. Golpes, una puerta siendo cerrada y luego la voz de un niño, una voz idéntica a la mía cuando era pequeño. Mamá, ábreme, soy yo. Mi madre lloró. Sé que no eres tú. La cinta se cortó. El silencio volvió. Pero el eco de esa voz no se fue, ni del grabador, ni del cuarto, ni de mi cabeza. Fue allí, en ese silencio mortal, cuando lo escuchamos otra vez. Esa misma voz infantil. Isaac. Esta vez no venía del agujero, ni de la plaza, ni de la cinta. Venía de dentro de la habitación, del rincón oscuro detrás de nosotros. Y cuando la linterna encendió sola, reveló en la esquina a un niño que tenía mi cara. El niño con mi rostro seguía en la esquina, iluminado por el temblor de la linterna que no debía estar encendida. Su sombra era imposible, larga, torcida, manipulada desde dentro. No respiraba, no pestañeaba, no tenía la expresión torpe de un imitador, tenía la precisión cruel de algo que había estudiado a los humanos demasiado tiempo. El hombre a mi lado no se movía, solo apretaba mi brazo con la fuerza desesperada de quien sabe que cualquier gesto puede desencadenar algo. La criatura inclinó la cabeza imitando un gesto humano, pero con un ángulo perfecto, mecánico. Llegaste tarde, dijo con mi voz infantil, como si recitara una frase memorizada. Un frío insoportable me subió por la espalda, golpeando la nuca, como si alguien soplara desde dentro de mi columna. El hombre reaccionó antes que yo. Tiró de mi brazo con fuerza brutal. Salimos de la habitación a trompicones, empujando la madera improvisada de la puerta. Las risas del niño, o de él, explotaron detrás de nosotros multiplicadas, como muchas voces riendo. Afuera, la plaza se veía distinta, más profunda, deformada. El altar azul palpitaba rápido, como si respondiera a algo recién despertado bajo nuestros pies. El hombre me indicó con urgencia que lo siguiera hacia la antigua oficina municipal. Entramos por una abertura rota y avanzamos a una sala oculta al fondo. Allí abrió el piso y sacó una caja de madera oscura. No era basura, eran testimonios, cuadernos, fotos, papeles manchados por manos temblorosas y un pequeño grabador. Este es el archivo que ocultamos cuando aún quedábamos vivos, dijo. Su voz sonaba rota, antigua, como si cargara siglos. Me dio un cuaderno. En la primera página estaba el nombre de mi madre, su letra, sus trazos, mi nombre escrito varias veces como si intentara aferrarse a algo que escurría. Isaac no debe bajar a la mina. Pasé la página. Había relatos desesperados, gente con tierra bajo las uñas al despertar, niños viendo sombras a plena luz del día, voces imitando familiares muertos y vivos. Dibujos del símbolo de la puerta, repetido una y otra vez. A veces partido, a veces completo, a veces rodeado de ojos.
Ella sabía lo que venía, dijo el hombre. Pasó a otro cuaderno peor conservado. La tinta estaba corrida, pero aún legible. No es la mina, es lo que estaba antes. Las voces suenan como nosotros. Los niños son los primeros. Un nudo me apretó la garganta. ¿Dónde está ella?, pregunté. El hombre cerró los ojos. Volvió porque él usó tu voz, mi voz. Sentí un vacío en el pecho. El hombre tomó el grabador. Esta es su última grabación. Lo encendí. Primero ruido blanco, luego su respiración temblorosa, como si hablara desde un borde invisible. Algo está llamando, no es humano, decía ella. Sonidos de puertas cerrándose, candados. Isaac está conmigo, está dormido, sé que no es él quien golpea. Golpes suaves, luego más fuertes, una voz infantil afuera. Mamá, ábreme, tengo frío. Mi madre lloró. Tú no eres mi hijo. La cinta se cortó. El silencio que siguió era peor que la grabación. Pesado, vivo. La habitación parecía escucharlo. Entonces lo oímos. No afuera, dentro, una voz infantil. Isaac, detrás de nosotros. La linterna se encendió sola. El niño estaba allí de nuevo, más cerca, con mi rostro, con una sombra que no era mía. El hombre actuó rápido, me tiró y empujó la puerta rota. Corrimos hacia la plaza, hacia el altar, lejos de él. En el centro me detuvo y me agarró los hombros. Tienes que escucharme, dijo. Tú no eres un visitante, eres un sobreviviente, y él lo sabe. Su voz temblaba como si cargara un peso viejo. Cuando tu madre huyó contigo, dejó parte de ti atrás, algo que él tomó, algo que imitó todos estos años. Ese niño no es un fantasma, es la versión de ti que él creó. Mis piernas temblaron. Hay cosas que olvidaste, no porque fueras joven, sino porque tu madre te obligó a olvidar. Mostró otro cuaderno lleno de fechas y nombres tachados. Una frase repetida llenaba la página. Si Isaac recuerda, él regresa. El altar pulsó fuerte detrás de nosotros. La tierra vibró. El agujero se abrió un poco más. Tu madre lo detuvo una vez, pero volviste, y él reúne las piezas que necesita. Entonces entendí. La carta, la grabación, los sueños. Él me había llamado durante años. El aire vibró, y una voz profunda surgió del agujero. Muchas voces superpuestas, todas repitiendo mi nombre. Isaac. Una figura emergió en el borde. No era humana, no era sombra, era ambas. Un cuerpo hecho de recuerdos incompletos y voces. Detrás, dos ojos pequeños brillaron, los del niño, los míos. Él ya sabe quién eres, dijo el hombre, y ahora recuerda lo que quiere. La tierra crujió. El altar latió como un corazón enterrado. En el borde del abismo, por primera vez, escuché no solo un llamado, escuché una orden. Aquel murmullo en coro diciendo, Isaac, ¿ya recordamos quién eres? Siguió flotando en el aire incluso después de que el eco se apagara. No era solo un sonido, era una sensación metida bajo la piel, vibrando en los huesos, como si cada célula del cuerpo hubiera escuchado también. El hombre a mi lado parecía más pálido que nunca, y por un momento tuve miedo de que se desmayara ahí mismo. La linterna, apoyada en una roca, iluminaba mal las paredes agrietadas de la vieja oficina municipal, y cada sombra parecía más viva de lo que debería. La caja de madera con los cuadernos y la grabadora seguía abierta en el suelo, como una herida expuesta que ya no se podía cerrar. Ahora él sabe que tú sabes, murmuró el hombre con una voz gastada. Antes te buscaba a ciegas, ahora te reconoce. Esa frase cayó sobre mí como una piedra. Mi mente trataba de organizar los hechos como si fuera un reportaje más, una historia para publicar. Pero no había prensa, no había público, no había nada allá afuera que importara en ese momento. Solo estábamos nosotros, el pueblo muerto y el agujero respirando en la plaza. Y algo antiguo había fijado sus ojos en mí. ¿Qué quiere?, pregunté. ¿Qué quiere conmigo? El hombre tardó en responder.
Se sentó de nuevo, apoyando la espalda contra la pared, como si el cansancio de todos esos años lo hubiese alcanzado de golpe. Él quiere anclarse, dijo al fin. No le basta con devorar un pueblo, quiere llegar más lejos, más despacio, pero más seguro. Y para eso necesita a alguien que ya haya estado arriba y abajo, alguien que haya salido y vuelto. Sentí náuseas. La idea de ser usado como puente me revolvió el estómago. Me levanté de golpe. No voy a hacer nada para él, no voy a servir de canal, no voy a... La frase se quebró sola. El temblor regresó, esta vez más fuerte. El suelo vibró bajo mis pies y un sonido profundo, como un rugido ahogado, llegó desde la plaza. El hombre me miró con algo parecido a compasión. «Sabes tan bien como yo que esto ya no es una decisión simple», dijo. «Desde que cruzaste la entrada de San Esteban, ya estabas adentro de él». No quise aceptar esa idea. Salí de la sala casi trotando. Buscaba el aire frío de la noche para aclarar la cabeza, pero al llegar a la plaza entendí que ni el aire podía ayudar. Todo se veía desplazado. Era el mismo lugar, pero deformado, como si alguien hubiera estirado el pueblo unos centímetros hacia los lados. El altar seguía en el centro, pero su luz azul era más intermitente, más ansiosa. El agujero frente a él era una boca más grande, más oscura. Parecía haber estado tragando tierra en mi ausencia, y las huellas ya no eran marcas desordenadas, formaban espirales que convergían hacia la abertura. Miré hacia el borde opuesto de la plaza, donde antes estaba el camino de tierra por el que había llegado. No estaba, ni siquiera como sombra. No había carretera, ni marcas de rueda, ni postes a lo lejos, solo más terreno reseco, grietas y ruinas que no recordaba. Iré hacia el otro lado buscando cualquier referencia. Una piedra, una curva, algo que marcara la salida. Todo era igual, repetido, como si el pueblo se hubiera cerrado sobre sí mismo, convertido en un círculo sin borde. «Te lo dije», comentó el hombre que había llegado detrás de mí. «Cuando alguien quiere huir, él cambia el mapa, no lo deja ir hacia afuera, solo deja una dirección posible». Me quedé mirando el agujero. Sentía que todas las líneas del lugar apuntaban hacia él. «Hacia abajo», dije, más como un suspiro que como una afirmación. El hombre asintió. «Hacia abajo». Un viento extraño cruzó la plaza, pero no venía de ningún lado. Parecía salir de todas partes a la vez. La luz del altar se intensificó de golpe, iluminando la piedra y las paredes invisibles del pueblo. Había voces dentro de ese viento. Voces superpuestas que repetían mi nombre, algunas llorando, otras riendo, otras probando el gusto de la palabra Isaac. «Si te quedas aquí arriba», continuó el hombre, «él va a desgastarte, va a usar tus recuerdos, tus culpas, tus vacíos, hasta romperte. Y cuando te rompas, tal vez ya no quede nada que pueda contenerlo». Tragué en seco. No quería hacer la pregunta, pero salió sola. «¿Y si bajo?». El hombre no respondió de inmediato. Miró el agujero como si lo odiara y lo respetara al mismo tiempo. «Si bajas, entras donde él es más fuerte, pero también donde está más concentrado. Si hay forma de negociar, frenarlo o entender qué quiere, no será aquí arriba». Las voces parecían confirmarlo. Desde el agujero, una ráfaga de aire caliente envolvió nuestras piernas y subió hasta el pecho. Entre el ruido, una voz clara surgió, la voz de una mujer. «Isaac, hijo, no lo dejes solo». El corazón me dio un vuelco. Era la voz de mi madre. No distorsionada, no imitada a medias. Era ella, igual que en la cinta, igual que en mis pocos recuerdos intactos. Los ojos me ardieron. Intenté responder, pero las palabras se atascaron en la garganta. La voz volvió. «Isaac, baja». El hombre me sujetó del hombro. «No es ella, o no es solo ella. Él mezcla, usa las partes que necesita». Cerré los ojos. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que era una trampa, pero la parte de mí que había sido niño allí, que había sido cargado por esa mujer, quería creer. Aparté la mano del hombre y me acerqué a la orilla del agujero. La linterna iluminó hacia abajo.
revelando una escalera de piedra tallada en círculos. Estaba pegada a la pared interna. No era un agujero natural, era un acceso antiguo, hecho con intención. «Yo no sabía que había escaleras», murmuró el hombre. «Pensábamos que era solo un pozo, un derrumbe». Un pensamiento cruzó mi mente: la mina original, los túneles prohibidos, la puerta de piedra de los relatos de mi madre. Aquella abertura era más que un agujero. Era la entrada al lugar donde todo empezó. «Si no bajo, ¿qué pasa?», pregunté por última vez. El hombre me miró con una honestidad brutal. «Si no bajas, él seguirá llamando, no solo a ti, a cualquiera que toque tu historia, a cualquiera que te busque. Tu vida, tus recuerdos, tus relaciones, todo se vuelve un hilo que él puede seguir». Miré la oscuridad allá abajo. Sentí que ella me devolvía la mirada. Las voces ya no venían de un solo punto. Eran una atmósfera, una presencia llenando cada centímetro de espacio. «¿Y si bajo, tengo alguna chance?», pregunté, casi paralizado. El hombre soltó una risa breve, amarga. «Si bajas, al menos vas a saber que eres para él. Allá abajo no hay mentiras, solo hambre y trato». La palabra trato me revolvió el estómago, pero todo lo demás ya era una especie de trato también. Desde que mi madre huyó conmigo, algo había quedado pendiente, algo que ahora cobraba la deuda. Me puse en cuclillas junto al borde y bajé el primer pie al escalón de piedra. Estaba caliente, no como roca al sol, sino como algo tocado muchas veces por muchas presencias durante mucho tiempo. Cuando el segundo pie encontró apoyo, supe que había cruzado un punto de no retorno. El hombre se quedó arriba, observándome desde la superficie. «Si llegas a verlo, no lo mires como víctima», dijo. «Míralo como enemigo, aunque te muestre caras que amas». Asentí en silencio. Comencé a descender. Cada escalón me alejaba de la plaza y me metía en un aire más denso, más húmedo, con un olor mineral fuerte, casi metálico. La luz de la linterna apenas alcanzaba unos metros hacia abajo. Todo lo demás era negro. Las voces continuaban, como si se filtraran por la roca. Algunas eran suaves, otras susurraban, otras gritaban desde lugares donde mis oídos no podían entrar. Nombres desconocidos, frases rotas, llanto de gente que jamás vi. Pero siempre, tarde o temprano, el mismo patrón volvía. Mi nombre, la voz de mi madre, la voz del niño con mi rostro. «No me dejes aquí otra vez», decía la voz infantil. Era la frase que más dolía, como si alguna vez ya lo hubiera abandonado. Como si una parte de mí, un resto, un eco, una sombra, hubiera quedado atrapada en ese abismo desde la noche en que nos fuimos. A mitad de la escalera pensé en detenerme y subir, romper el ciclo de otro modo, pero al mirar hacia arriba ya no vi la plaza recortada, solo una franja de oscuridad menos densa que el fondo, como si el pueblo se hubiera movido unos centímetros mientras yo bajaba. No había vuelta fácil, bajé más. Contar pasos dejó de tener sentido, el tiempo también, solo cambiaban la luz, el aire y el miedo. Finalmente, la escalera terminó. Mis pies tocaron terreno plano. La linterna reveló un túnel ancho, tallado en la roca. Las paredes tenían marcas profundas, líneas largas, paralelas, como garras gigantes arrastradas muchas veces, como si alguien abriera camino desde el otro lado de la piedra. El sonido que venía de más adelante era distinto al del agujero. Ya no eran voces flotando, era algo más pesado, como respiración, como el interior de un animal enorme. Caminé hacia la fuente de la luz azul que empezaba a filtrarse desde el final del túnel. Pensé en mi madre, en la grabación, en la noche en que decidiu não abrir a porta. Pensei em tudo que ela carregou sozinha e pela primeira vez uma pergunta tomou forma, clara, brutal, inevitável. E se uma parte de mim, desde aquele dia, nunca tivesse saído realmente de San Esteban, el túnel parecía respirar conmigo, o tal vez yo respiraba con él. Ya no podía distinguir dónde terminaba mi cuerpo
y donde empezaba esa presencia que llenaba el aire. Cada paso hacia la luz azul al fondo hacía que el suelo latiera bajo mis botas. La humedad se volvía espesa, casi gelatinosa, y el olor metálico en las paredes indicaba que este lugar llevaba demasiado tiempo abierto, o demasiado tiempo queriendo abrirse. La linterna revelaba marcas profundas en la roca. No eran cortes humanos, sino surcos largos, paralelos, como garras gigantes arrastradas una y otra vez hasta pulir la piedra. Algo había tallado ese pasadizo desde adentro, o desde afuera. No sabía qué opción era peor. Al final del túnel, la luz azul se expandió en un resplandor circular. Entré en una cámara enorme, perfectamente redonda, como moldeada por una fuerza antigua que no seguía las leyes del mundo de arriba. El símbolo del altar estaba en el suelo, pero aquí no era un símbolo estático, estaba vivo, palpitaba con cada vibración del túnel, enviando ondas de luz que atravesaban la piel y tocaban los huesos. Alrededor del círculo había figuras hechas de sombra y polvo. No eran humanos. Eran ecos torcidos de gente que alguna vez existió, pero ya no pertenecía a ningún mundo. Algunas parecían niños, otras adultos, otras masas indefinidas, largas y delgadas. No caminaban, flotaban alrededor del símbolo. Entonces la escuché, no un eco, no un truco, la voz de mi madre. ¡Isaac! La luz azul se curvó hacia la izquierda y allí la vi. Su silueta, reconocible pero sin color, sin textura humana, hecha de un recuerdo sostenido por la luz. Su rostro no tenía detalles perfectos, pero era ella. Lo peor era cómo extendía la mano, como si me hubiera estado esperando, como si nunca hubiera dejado de hacerlo. «Hijo», dijo, y esa palabra me cortó por dentro. La figura detrás de ella apareció, un niño pequeño, quieto, con mi rostro de 7 u 8 años. Su sombra era demasiado larga, como si otro cuerpo estuviera pegado a él desde atrás. Era la misma criatura que había visto arriba. El niño inclinó la cabeza lentamente. «No me dejes aquí otra vez», susurró con mi propia voz infantil. El dolor fue inmediato, brutal, como un nervio expuesto en mi memoria. La figura de mi madre dio un paso adelante. «Perdóname, no pude protegerte», dijo. Sabía que no era ella, que algo la estaba usando, imitando sus recuerdos, su voz, su forma de suplicar, pero saberlo no me protegía del impacto emocional, me atacaba desde dentro. Entonces escuché la verdadera voz, un coro, un rugido hecho de cientos de voces superpuestas, hombres, mujeres, ancianos, niños, diciendo mi nombre en diferentes tonos. El sonido venía del círculo azul, de la puerta. La luz cambió de forma, revelando algo detrás, algo que se movía en la oscuridad como si respirara. No tenía forma humana ni animal. Era una presencia, una densidad viva que empujaba la luz hacia afuera. El símbolo tembló. Las figuras alrededor se arquearon como plantas bajo tormenta, y él habló, «Isaac». No era una voz, eran todas las voces a la vez, completa, lo que falta. Mi cuerpo avanzó sin que yo lo ordenara, atraído por la vibración. La figura de mi madre extendió la mano otra vez, deformándose como un sueño roto. «Hijo, libéralo». El niño me miró con un brillo enfermizo. «No me abandones». Y la luz azul se abrió, como una boca enorme. Dentro vi rostros, derretidos, reapareciendo, llorando, gritando, sonrientes, rostros de desconocidos y rostros familiares. Mi madre, el hombre de arriba, niños repetidos como copias defectuosas. Vi mi propio rostro también. Él estaba hecho de nosotros, de recuerdos, sombras y ecos humanos, y quería completarse conmigo. La tierra tembló. La luz azul explotó hacia arriba. «Abre», ordenó. El símbolo empezó a dividirse como una puerta real. El aire se volvió tan pesado que casi no podía respirar. Las sombras avanzaron. El niño levantó los brazos.
Mi madre tembló como si fuera a desintegrarse. Cuando pensé que caería hacia adelante, una voz rompió todo. Era la voz de mi madre verdadera, no el eco, no la imitación. ¡Corre!, gritó con una fuerza que él no podía copiar. La luz azul estalló como una ola. Las figuras se fragmentaron. El niño gritó sin voz infantil. Él rugió desde el otro lado de la puerta. El túnel comenzó a desmoronarse. Corrí sin mirar atrás, sin pensar. El aire caliente se volvió fuego. La tierra vibraba como si algo gigantesco empujara desde abajo. Subí la escalera de piedra arañando, sangrando, golpeando mis rodillas. Las voces detrás eran un caos absoluto. Isaac, vuelve, completa, hijo, no me dejes, abre. Llegué a la boca del agujero. La plaza apareció como un espejismo. Me lancé hacia arriba mientras el túnel rugía como un monstruo moribundo. Y entonces todo se cerró. La tierra se elevó. El círculo colapsó. La abertura desapareció de golpe. Me quedé de pie temblando en la plaza vacía. El altar estaba apagado, el símbolo quebrado. El viento helado sopló. San Esteban, por primera vez desde 1996, estaba completamente vacío. No quedaba nadie. Ni el hombre, ni las figuras, ni las sombras. Solo yo y una frase escrita en la tierra, como si alguien la hubiera rasgado con las uñas antes de desaparecer. Él no terminó. Avancé por el sendero angosto que llevaba al corazón de San Esteban, con la sensación de que cada paso me hundía un poco más en una historia que no quería ser recordada. La luz del atardecer moría rápidamente detrás de las montañas. El aire comenzaba a volverse pesado, como si la propia respiración del lugar se acomodara sobre mis hombros. San Esteban ya no aparecía en los mapas modernos, pero mi instinto decía que estaba exactamente donde debía estar. Aún así, nada ahí se comportaba como un pueblo abandonado. Al acercarme a lo que debía ser la antigua plaza central, noté que el terreno estaba demasiado limpio. No había ruinas ni restos de casas o paredes derrumbadas. Solo había trazos hundidos en la tierra, como bases, cicatrices de lo que alguna vez estuvo ahí. Aquello me inquietó aún más que si el lugar estuviera destruido. Parecía que todo había sido removido con cuidado, como si quisieran borrar su memoria física. Encontré marcas en el suelo que podrían haber sido los bordes de la escuela y, más allá, lo que tal vez fue una panadería o algún almacén. Pero solo quedaban líneas profundas, marcas de ausencia. El silencio era antinatural. Ni el viento atravesaba la plaza. Apreté la linterna con más fuerza. Era imposible no pensar en la carta que me había traído hasta allí. Vuelve a San Esteban antes de que él despierte. Recordar esas palabras hacía que un nudo se cerrara en mi estómago. En el centro de la plaza vi el único vestigio intacto, un altar circular de piedra. Parecía fuera de lugar, como si todas las demás construcciones hubieran desaparecido, pero esa estructura hubiera sido dejada deliberadamente. El altar tenía marcas profundas, símbolos tallados que no lograba identificar. Pasé los dedos por uno y sentí una textura áspera, pero con un calor extraño bajo la superficie. La piedra estaba fría por fuera, pero parecía viva por dentro. Al inclinarme, noté un símbolo en el centro del círculo, el mismo que venía en el reverso de la fotografía enviada con la carta. Un círculo partido verticalmente, como una puerta dividida. Mi corazón se aceleró. Alguien había estado allí. En ese momento escuché pasos, no fuertes, sino arrastrados, lentos, casi cuidadosos, como si intentaran no ser oídos pero fallaran. Giré la linterna hacia el sonido, pero solo vi sombras largas proyectadas en la tierra irregular. El sonido se detuvo abruptamente, y ese silencio repentino erizó cada pelo de mi cuerpo. ¿Quién está ahí?, pregunté, sabiendo que nadie respondería. Un segundo sonido vino de mi izquierda, una respiración corta y contenida.
Avancé con la linterna, iluminando fragmentos de paredes derrumbadas, madera podrida, restos de estructuras. Nada vivo, nada humano. Pero el aire había cambiado. Se sentía más caliente, como si algo hubiera estado allí segundos antes. Cuando regresé al altar, la linterna iluminó algo nuevo. Huellas, muchas huellas, algunas pequeñas como de niños, otras grandes, irregulares, demasiado profundas para ser de alguien caminando normalmente. Estaban formando un círculo. Algunas huellas eran tan recientes que el borde aún estaba húmedo. Mi estómago se heló. Era imposible que alguien hubiera pasado por ahí sin que yo lo viera. Retrocedí y sin darme cuenta casi pisé el altar. La linterna tembló. Por un segundo, el haz iluminó los restos de la antigua escuela. Allí vi una figura, alguien de pie, inmóvil, mirándome. No distinguí su rostro, pero sí su contorno. Cabello largo, ropa oscura, postura rígida, antinatural. Me quedé congelado. La figura no caminaba, no respiraba, no inclinaba la cabeza, solo estaba ahí. Demasiado presente para ser sombra, demasiado silenciosa para ser humana. Cuando levanté la linterna para verle la cara, desapareció. No corrió, no se movió, no dejó huellas, simplemente dejó de ocupar el espacio donde estaba. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esto no es normal, pensé. Esto no es humano. Retrocedí, pero el altar comenzó a emitir un calor más fuerte. El símbolo en el centro parecía pulsar. Entonces escuché claramente la voz. No era viento ni imaginación. Era una voz femenina, débil, quebrada. Isaac, mi nombre. Provenía del lado opuesto donde estaba la figura. Giré, pero solo encontré oscuridad. Entonces el suelo vibró, no como un temblor natural, sino algo más orgánico, como un latido enorme muy por debajo. El altar respondió, una luz azul corrió por los símbolos, como si despertaran. La vibración aumentó, el aire se espesó. Mis oídos se taparon, como si la atmósfera fuera absorbida por la tierra. La linterna parpadeó. La vibración se detuvo, y en ese silencio absoluto escuché un gemido profundo, algo que intentaba subir. El símbolo del altar comenzó a abrirse levemente, como una puerta dividida a punto de ceder. En ese instante entendí que la carta no era una invitación, era una advertencia, y yo ya había llegado demasiado tarde para obedecer.